¿sí? Así lo pueden ver si necesitan recordar algo. Bueno, empecemos entonces. Pregunta del cuestionario: ¿quién fue Adam Smith? Pero esa parte por ahí no es tan importante en los detalles, ¿sí? O sea, como dato que nació en el siglo XVIII, en 1723, bueno, es importante. ¿En dónde? En Escocia. Lo que es importante ahí es el contexto de Adam Smith. O sea, ahí está la clave. ¿Por qué? Porque muchas veces se olvida, o los profes olvidan, que en ese momento se estaba dando cambios muy importantes, ¿sí? En lo que era la economía. Más que nada en la producción. Recuerden que en el siglo XVIII se da lo que es la revolución industrial. ¿Y qué decimos cuando hablamos de la revolución industrial? Se cambia la forma de producir. Así, para decirlo rápido, se inventan las fábricas, ¿sí? La división del trabajo. Y esto cambia todo, cambia todo el juego. Digamos que el capitalismo, que viene a reemplazar al sistema feudal, lleva varios siglos de proceso. No es que aparece el capitalismo de un día para el otro, ¿no? Y hay varios hechos fundamentales que seguramente cuando vieron los mercantilistas, si vieron el video, los habrán visto, que hablaba de la imprenta, la reforma protestante, no sé si recuerdan algo de eso, la relación entre los reyes y los mercaderes, todo eso fue dando forma al capitalismo. ¿Por qué lo menciono? Porque Adam Smith es un personaje que se hace famoso por escribir un libro donde describe el capitalismo. Él lo describe. Él es el primero en entender que ese sistema, ¿sí? Es un sistema que tiene una determinada forma de funcionar. Y Adam Smith, y esto es muy importante, así que si quieren anotarlo, él es un defensor del capitalismo. Adam Smith defiende el capitalismo. Adam Smith sabe que el capitalismo tiene fallas, que funciona en ese momento particular de la historia, funciona bastante mal, tiene algunas cosas graves que corregir, pero para él es el sistema va a llevar al bienestar general de la población. Como que hay que recorrer un camino y bueno, y ese camino es el camino del capitalismo. Entonces él lo defiende y en su libro lo describe. ¿Está? En su libro, cuando digo su libro, es la obra más importante, que es La riqueza de las naciones, que la escribió en 1776. Anterior a eso, él ya había escrito algo. Adam Smith era filósofo, principalmente, ¿sí? Pero en ese momento la filosofía y la economía estaban unidas. En realidad la economía estaba dentro de la filosofía. Estaba dentro. Era una parte de la filosofía. Después se separa la economía y se hace una ciencia aparte, ¿no? Pero bueno, él era filósofo y escribe un libro que habla sobre la moral y la ética anteriormente, y también habla de cosas importantes, porque él ahí en ese libro habla de, creo que llamada Teoría de los Sentimientos Morales, y él habla sobre el egoísmo del ser humano, y cómo el egoísmo es un motor para el progreso, y que ese egoísmo es clave en el capitalismo, ¿se entiende? Pero también habla de empatía, o sea, es como que mira dos aspectos del ser humano, ¿sí? Describe al ser humano como un ser egoísta, que busca el beneficio personal y que ese es su motor, ¿sí? Para el progreso y que genera un progreso colectivo, pero también habla de empatía por el otro, ¿no? De entender lo que le sucede al otro. Que bueno, después, obviamente en el libro de la riqueza de las naciones, vuelve a tomar ese tema y desarrolla algunas otras cosas más que son muy importantes. ¿Hasta ahí se va entendiendo?
¿Sí? Bueno, en el libro de La riqueza de las naciones, yo acá les puse una pregunta: ¿cuál es el origen de la riqueza según Smith? El origen de la riqueza es el trabajo, para Smith, ¿sí? Ahí se diferencia de los mercantilistas, porque los mercantilistas creían que la riqueza estaba en el comercio, puntualmente. Y los fisiócratas creían que estaba en la tierra, ¿sí? Y Smith dice, no, está en el trabajo del ser humano. Smith tenía parte de mercantilista y parte de fisiócrata. Él se nutre de los dos, ¿sí? De los mercantilistas, digamos, toma lo que es la división del trabajo y la industria, ¿sí? Como herramienta importante del capitalismo. De los fisiócratas toma el libre mercado. ¿Por qué digo esto? Porque los mercantilistas creían que el Estado debía intervenir en la economía. Mercantilistas es Inglaterra. Lo aclaro, pero esto ya lo deberían saber, ¿no? Mercantilista Inglaterra, fisiócratas Francia. Son dos países muy diferentes. Inglaterra es una isla y eso hace que su motor económico sea el comercio, que tiene en ese momento, ¿no? Y la navegación. Y Francia tiene un montón de territorio que utiliza para el cultivo y por eso se hacen fisiócratas. ¿Se entiende? ¿Sí? Tiene que ver con todo, no es que es una idea de que sale de la nada. Francia siempre fue muy avanzada en cuanto al conocimiento y siempre fue como el país que iba adelante. Y bueno, en ese momento tiene como una disputa ideológica con Inglaterra, ¿no? Inglaterra mercantilista, Francia más moderna, fisiócrata, ¿sí? Es re importante porque Argentina después elige el modelo francés, ¿sí? Porque se creía que ese era el camino correcto. Y la realidad nos mostró que el camino a la riqueza de las naciones era más por el lado industrial, ¿no? Hoy en día los países más ricos son industriales. O sea que tendríamos que haber elegido el ejemplo de Inglaterra y no tanto el de Francia, ¿no? En ese momento. Pero bueno, se dio así. Bien. Adam Smith defiende el libre mercado, es decir, que cree lo que creen los fisiócratas, los franceses, que el Estado no tiene que intervenir en la economía, que deje vender y comprar libremente sin cobrar impuestos. Pero también creía en la división del trabajo y en la industria como motor de la economía, que eso tenía que ver más con el mercantilismo. Después, otra pregunta habla de cómo se puede aumentar la producción anual de un país según Smith. Bueno, Adam Smith creía que la clave era el trabajo y la productividad y la eficiencia. Entonces, para aumentar la riqueza de un país hay que trabajar más, ¿sí? O sea, más gente tiene que, con más cantidad de población, más riqueza, gente que trabaje, ¿no? Y si no, también más eficiente. O sea, la tecnología, la división del trabajo y la tecnología y la especialización puede hacer que un país sea más rico, según Smith. Ese pensamiento es bastante avanzado para su época. ¿Cuál es el fundamento del liberalismo económico? Bueno, el liberalismo económico lo que dice es que, lo vuelvo a repetir, el Estado tiene que jugar un rol secundario, un Estado pequeño que solo se haga cargo de las necesidades básicas de la sociedad. Que mantenga un ejército en ese momento, ¿no? Era primordial, y que trate de no cobrar impuestos, porque eso, según Smith, dañaba al sistema económico. O sea, cuanto más pequeño y menos intervención, mejor. ¿Cómo se llega al bienestar general de la población? Bueno, Adam Smith decía que individualmente las personas buscaban su propio beneficio y si todas se enfocaban en eso, podían llegar al bienestar general, ¿no? Él partía de un pensamiento un poco individualista. Después, ¿cuál es la diferencia entre valor de uso y valor de cambio? Eso lo explica bien en el video, no sé si lo vieron.
Pero bueno, él dice que las mercancías todas tienen valor de uso y valor de cambio. El valor de uso tiene que ver con la necesidad que se tiene de esa mercancía. Profe, Sí. pregunta Martín si lo deja entrar. Sí. Perdón, Colman, estaba concentrado. Vamos a anotarlo a Colman. Voy muy rápido, ¿se entiende algo? Dígame porque yo también estoy un poco perdido con esto. Sí, Va bien, profe, va bien. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Colman, espera que lo anoto. Ahí está. Hola, ¿me escucha? ¿Cómo está, Colman? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, acá, disfrutando de esta clase de Zoom con mis queridos alumnos, que no los veo hace tanto. Me alegro. Sus alumnos preferidos, profe, ¿qué dice? Obviamente, sí. Claro Bueno, claro que sí, ¿no? obvio. Y eso que perdimos un año. El año pasado estuvo casi perdido, ¿no? Sí. Una lástima, porque ese año era clave. Pero bueno, lo vamos a sacar adelante igual. Bueno, estábamos con este señor Adam Smith. Y valor de uso, valor de cambio, bueno, no es tan compleja esa teoría, dice que las cosas tienen valor de uso según la necesidad de la persona. Por ejemplo, para mí una impresora, una computadora hoy en día tiene mucho valor de uso, porque yo trabajo justamente con esto, ¿no? Y por ahí para, no sé, un carnicero, una impresora o una computadora no tiene mucho valor de uso porque tal vez no trabaja con eso. Y bueno, y el valor de cambio, obviamente, según Smith, tiene que ver más con el costo. Hay varias teorías ahí que fueron cambiando con el tiempo, se fueron modernizando. Primero estaba la teoría del valor trabajo, o sea, las cosas tienen valor según su trabajo. Cuanto más trabajo te llevó a hacerlo, más vale. Bueno, para Smith eso queda relegado, esa teoría es vieja, digamos, y él empieza a utilizar una teoría nueva que es la del valor de costos, que tiene que ver con la suma de lo que gana el trabajador, lo que gana el empresario, lo que gana digamos, cada actor, ¿no? en la producción y formar un costo del producto. Ese sería el precio natural, llama Smith. Y después hay un valor de mercado que es diferente, que tiene que ver con la oferta y la demanda, ¿sí? Que, digamos, puede estar por encima del valor natural o por debajo del valor natural. Bueno, después, ¿a qué llamó Smith la mano invisible? Bueno, la respuesta es fácil, el mercado. La mano invisible fue uno de los conceptos más famosos de Smith, como que el Estado va guiando a las personas por un camino y que ese estado es algo que es invisible, pero que está, por eso la mano invisible, ¿no? Que te dice qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Qué quiere decir eso? Qué sé yo, a mí se me ocurre vender sombreros en Solano y resulta que nadie me compra los sombreros porque en Solano no se usa. Entonces, el mercado me está diciendo, Marcelo, eso no sirve, producí otra cosa. ¿Se entiende? Esa sería la mano invisible, que te guía. Cuando a un negocio le va bien, cuando a un negocio le va mal. Después decía, ¿cómo dividía las clases sociales Smith según los ingresos? Bueno, estaban los trabajadores, los asalariados, que vendría a ser la clase obrera, si se quiere. Estaba el capitalista, que es el empresario, el que trabaja por un beneficio, por una ganancia. Y más arriba estaban los terratenientes, que eran los dueños de las tierras que cobraban rentas, ¿sí? También decía que había clases productivas e improductivas, que, digamos, había gente que su trabajo hacía incrementar la riqueza del país y había gente que no. Bueno, esta teoría estaba un poco errada de Smith, porque, bueno, en la actualidad vemos que lo que él consideraba improductivo hoy terminó siendo productivo, ¿no? Es más,
en la actualidad hay cosas que en cuanto a esto cambiaron mucho. La información hoy tiene un valor increíble y en esa época ni se tenía en cuenta el valor de la información, por ejemplo, ¿no? Las empresas manejan otro tipo de negocios, ¿m?, que hacen fundamental el funcionamiento de la economía moderna, pero estamos hablando del siglo XVIII y todo esto no había pasado. O sea, Smith estaba equivocado, pero en ese momento posiblemente para todos estaban en lo cierto. ¿Mm? Bueno, también había un verdadero falso. Vamos a intentar compartir pantalla, ¿sí? Así vemos qué dice cada uno y lo vamos respondiendo. ¿No? ¿Sí o no? Sí, ¿Me están dando Sí, bola profe. o no? sí, profe. Sí, sí. Sí, Sí, profe. sí, profe. ¿Ven ahí? ¿Verdadero o falso? Sí. Sí, Digo, estos son los Sí, trabajos que sí. me tenían que entregar y sí, no me profe, sí. entregaron. La mayoría, bueno, sí, ustedes bastante hicieron, pero hay gente que debe, así que pónganse las pilas porque Sí, profe. Profe, el hay que verdadero o falso evaluar, se lo ¿viste? entregamos. Estamos ¿Cómo? acá ahora. ¿Cómo? El verdadero y falso se lo entregamos igual aunque lo estemos corrigiendo acá. Sí. Chicos, yo no soy Bueno. tan exigente en cuanto a la corrección. Obviamente, si lo hacen todo mal, le voy a decir, chicos, está mal hecho, o sea, háganlo de vuelta. Pero no soy tan exigente en cuanto a la corrección, sí en el cumplimiento. O sea, yo intento que hagan, ¿sí? Que participen, que hagan, que pregunten. Eso vale un montón para esta época. ¿Estamos? No es que me puso mal una pregunta y está desaprobado. No. O sea, obviamente se lo voy a marcar. Mirá, te equivocaste en esto y en esto, ¿sí? Tu trabajo puede estar regular, bien, muy bien, excelente. Pero bueno, lo importante es que intenten hacer. Yo sé que hay cosas que son difíciles, porque yo no se las estoy enseñando, o sea, no estamos cara a cara y le estoy explicando como corresponde. Entonces tampoco puedo ser tan exigente en cuanto a los resultados. No sé si se entiende. Sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que hagan, que pregunten. Tienen que poner mucha voluntad ustedes también, ¿sí? Si no, este trabajo es muy difícil. Y es importante porque ustedes es su último año y bueno, van a terminar la secundaria y tienen que tratar de hacerlo lo mejor posible. Recuerden que ustedes este año van a tener nota, ¿sí? Que al analítico va a ir nota. Va a ir nota numérica. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sexto año es el único año que Sí, lleva profe. nota. Entonces, tienen que trabajar como lo mejor posible para tener una buena nota al final. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, ¿explicamos un poquito el verdadero o falso? Bueno. Dale. Bueno, dice, el sistema feudal es el anterior al capitalista. ¿Entienden eso, no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia entre el feudalismo y el capitalismo? Es que en el sistema feudal todavía la sociedad tenía una visión mucho más religiosa, no sé si se entiende. La parte religiosa era fundamental, las creencias, y en el capitalismo es como que se abandona un poco, se apunta más al liberalismo social, que tiene que ver más con el individualismo y no tanto con las cosas divinas, ¿no? Las cosas que tenían que ver con la religión. Es un sistema que en sí se parece, porque digamos, el vasallo se transforma en obrero, el rey se transforma en el capitalista, o sea, es como que muta y tiene un parecido. Pero bueno, ahora digamos, la razón
el pensamiento científico ocupa el lugar en gran parte de lo que es la religión, en el sistema capitalista. Y las personas se clasifican según el dinero que tengan. Antes era según el apellido, la familia, o cosas así, y en el capitalismo cobra más importancia la cantidad de dinero que puedes acumular, los ingresos que tengas, eso te da un estatus social, que fíjense que se mantiene un poco hasta hoy en día, ¿no? Lástima que no les pude explicar el origen del capitalismo, pero bueno, no tenemos tanto tiempo, si no, no vamos a poder terminar esto. Pero bueno, lo dejamos para otro día. Dice, bueno, el sistema feudal, el artesano vende su fuerza de trabajo al empresario capitalista. Claro, ahí es como que en el sistema feudal, o sea, estaba el artesano que sí vende su fuerza de trabajo al empresario capitalista. O sea, el empresario capitalista vendría a ser ese comerciante que se destaca por el resto, que suma un capital importante, que le dice al artesano que venga a trabajar para él y lo lleva a su empresa, digamos. ¿Se entiende? Lo saca del taller y se lo lleva para su empresa, le da herramientas y lo hace trabajar para él. Le compra la fuerza de trabajo. En vez de comprarle el producto, el artesano hace una silla y el capitalista, en vez de comprarle la silla, lo lleva para la empresa y le compra la fuerza de trabajo. ¿Se entiende? Y todas las sillas que haga quedan para el capitalista, porque le paga por el tiempo más que nada. El tiempo de trabajo. Bueno, esta reunión va a terminar en 10 minutos, dice. Oh, qué mal. Bueno, si se termina y nos falta, volvemos a entrar. ¿Sí? Un ratito más, un poquito, 10 minutos más. No sé qué toqué ahí, pero bueno. La división del trabajo aumentó en gran... bueno, esa sería verdadera la primera. La división del trabajo aumentó en gran forma la productividad de los trabajadores. También es verdadera, ¿sí? La división del trabajo es clave. Adam Smith sabe que esto es dañino para las personas, porque la persona no termina haciendo nada. Es algo, ¿cómo le puedo decir? Yo trabajo en una fábrica de zapatos, pero yo no hago zapatos, ¿entienden? Yo hago una parte de esos zapatos, una parte muy pequeña. Entonces mi trabajo pierde sentido, porque no estoy haciendo nada, ¿sí? Yo solamente, qué sé yo, la suela en una parte y ese es todo mi trabajo. Y eso lo hago durante 8 horas por día, entonces termina deshumanizándome, digamos. Me convierte como una especie de máquina. Y es más, todo lo que es humano mío es malo para el empresario. El empresario no quiere que yo me enferme, que tenga problemas en casa, que me pelee con mi mujer, todo eso me vuelve improductivo. ¿Sí? Y para aumentar la producción yo tengo que ser lo menos humano posible. Y eso Adam Smith lo sabía y sabía que era malo. Pero en ese momento se pensaba así. Después cambió, este pensamiento tenía que ver con esa época. Después cambió y se trató de aprovechar la cuestión humana para sacarle más provecho igualmente al trabajador, para motivarlo desde los sentimientos, desde un montón de lugares, ¿no? Pero eso tiene que ver más con el futuro. Bueno, después dice Adam Smith nació en 1790, eso es falso. La primera obra de Adam Smith fue La teoría de los sentimientos morales, es verdadera. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Sí. Bueno, para Smith el comercio se encuentra el origen de la riqueza, esa es falsa. Recuerden que el trabajo es la riqueza. Los que decían eso eran los mercantilistas, ¿sí? Estamos en la 5. La 6, para Smith se vio influenciado por Quesnay, para escribir La riqueza de las naciones. Sí, eso es verdadero. Él
tenía una afinidad con los fisiócratas, y Quesnay era el representante máximo de los fisiócratas. Esa es verdadera. La 7. Para Smith, la cantidad de riqueza de un país puede disminuir con el aumento de trabajo. Bueno, eso claramente es falso. Puede aumentar, sería. Sigo. El aumento de la productividad del trabajo es la única forma de incrementar la riqueza. Es falso. Es una de las formas. La otra forma es aumentar la cantidad de trabajadores. Sigo. 9. Según Smith, el interés personal y los logros individuales dependerá del bienestar social. Sí, o sea, Smith dice que el bienestar general de la población nace en el interés personal y los logros individuales. Bueno, eso es una de las teorías más controversiales que tiene Smith. Sigo. Según el fundamento del liberalismo económico, el Estado no debe intervenir en la economía. Verdadero. El agua tiene mucho valor de uso y poco valor de cambio. Verdadero. El oro tiene mucho valor de uso y poco valor de cambio. Falso. Justo lo contrario. El precio natural y el precio de mercado es lo mismo. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 El precio natural es el precio de costo y en el mercado puede ser mayor o menor a ese. Bien, el precio de mercado depende de la oferta y la demanda de un producto o servicio. Verdadero. Verdadero. Oferta y demanda. La mano invisible responde qué, cómo y para quién producir. Verdadero. La mano invisible es manejada por el Estado. Falso. Ojo con eso. Es muy falso. Bien. Smith divide a las clases sociales según el ingreso que reciben. Verdadero. 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 ¿Se acuerdan que lo dijimos? Asalariado, capitalista y terrateniente. Sí. Bien. Sí. Los empresarios capitalistas reciben un salario por su trabajo. Falso. Reciben beneficio. La renta es percibida por los terratenientes, que es pagada por los capitalistas. Verdadero. Verdadero. Y los asalariados deciden cuánto quieren ganar y cuántas horas de trabajo deben cumplir. ¿Eso es cierto? Terriblemente falso. Exacto. Muy, muy bien, es falso. Esperen que me mandaron un mensaje. Denme un segundo. Bien, entonces. Buen día. Salimos de acá. Ahí está. Hacemos un repaso de todo lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Smith, yo le voy preguntando y ustedes me van respondiendo, a ver si se entendió. Smith, ¿estaba a favor de la industria y la división del trabajo? Sí. Sí. ¿Creía en el intervencionismo o en el libre mercado? En el libre mercado. En el libre mercado. ¿Sí? Ahí era como contradictorio. Porque la industria solicita siempre intervencionismo. Y él creía, bueno, en el libre mercado. ¿Qué más? A ver, valor de uso, valor de cambio. ¿Eso se entendió? Sí. Sí, profe. Perfecto. La mano invisible, ¿se entendió? Sí, también. Sí, profe. Las clases sociales. Sí. También, profe. Bien. Saben que ese punto es clave porque lo de las clases sociales lo convierte en un pensador clásico. Después, en el futuro, aparecen los neoclásicos que también creen en el libre mercado, pero no creen que existan clases sociales, sino como que el individuo está, digamos, trabaja solo en la economía, es un agente individual, digamos, es un pensamiento que tiene que ver con la oposición al pensamiento marxista, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo para otro tema y por ahí los confundo más. Cuando vayamos viendo Marx, ahí se va a entender un poco mejor esta idea. Pero bueno, lo importante es que Smith
divide a la sociedad en clases, ¿sí? Bueno, el egoísmo como motor del bienestar general, ¿eso se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, profe. La productividad como herramienta clave y la división del trabajo también. También, profe. Y recuerden que Smith sabía que esto le producía un daño al ser humano, ¿sí? Porque entendía que lo despojaba de alguna forma de su fuerza de trabajo, lo convertía simplemente en una máquina. Hay un concepto que explica esto un poco, ¿sí? ¿Se acuerdan de Frederick Taylor, que vimos en Teoría de las Organizaciones? No sé si lo recuerdan. No. ¿No? Bueno, él es un especialista en esto de la división del trabajo y todo eso, y él decía que el mejor trabajador, que el trabajador tendría que ser como un chimpancé. ¿Por qué? Porque el chimpancé trabaja por la banana, o sea, por la comida y no le importa más nada, ¿no? O sea, un concepto muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo humano lo hace improductivo, ¿sí? Y, o sea, ese concepto Adam Smith lo entendía, pero sabía que era dañino. ¿Se entiende? Él sabía que era malo. Piensen que el ser humano tiene que realizarse en el trabajo, tiene que encontrar sentido en su trabajo. Y justamente lo que hacía esta forma de producir era quitarle eso, era volverlo como una especie de animal, que hacía algo que no tenía ni siquiera sentido. Pero bueno, eso fue cambiando también con el paso del tiempo. Bueno, ¿qué más? A ver...